Vale, ahora sí, podemos arrancar de vuelta con lo de la Carta Democrática Interamericana. Fue suscrita en la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Lima, en Perú, el 11 de septiembre de 2001. Tiene como objetivo el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Existen procedimientos por parte de este organismo que puede enviar una comisión o visitas para realizar gestiones de análisis de la situación y elevar un informe al Consejo Permanente, quien adoptará las medidas necesarias. Todo esto basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la Ciudad de Quebec. La ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General de la Resolución de Consulta y los consejos de la organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la organización. O sea, mientras se rompa la democracia en un país, ese país no puede participar de todo esto otro. Y eso es lo que estaban pidiendo de Claro, Venezuela en algún momento, porque ellos entendían que se había roto, el nexo, la condición democrática venezolana. exactamente. Bueno, históricamente la OEA no sirvió de mucho. Por ejemplo, una de las patas de la OEA es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y cuando la Argentina estuvo en conflicto con el Reino Unido, muchos de los países integrantes de la OEA, en vez de asistir a la Argentina, hicieron todo lo contrario. No, muchos de los países no. El que se abrió de gamba fue Estados Unidos. Bueno, sí. Bueno, y otros ¿Cuál? le prestaron bases a Gran Bretaña. Bueno, muchos otros no, solamente fue Chile. Estados Unidos no nos apoyó con Gran Bretaña y Chile le dio apoyo logístico, combustible e inteligencia a los británicos. Bueno, ahora ¿De qué trata el TIAR? ¿Cuál es la base del TIAR? ¿Cuál era el espíritu? el espíritu está fundado principalmente, se da en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, es como una alianza, se puede decir una alianza como la OTAN, que es una alianza militar, regional, de asistencia recíproca, donde si un país está siendo asediado por una potencia extranjera, eh, va a ser asistido por los miembros de esta organización. Sí. De hecho, yo no me acuerdo si se los conté a ustedes o en otra clase, el TIAR hizo que Costa Rica no tenga fuerzas armadas, porque como ellos estiman que no van a tener conflicto con otros países, con sus países vecinos, por lo menos con los limítrofes, entonces directamente dijeron, nosotros ¿para qué vamos a gastar presupuesto en armamento si nosotros no vamos a pelear nunca con nadie? Y con un tercero, si tenemos un ataque de un tercero, a nosotros nos van a defender los otros países latinoamericanos por lo que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y listo. Y ahí desarmaron las Fuerzas Armadas. Sí, dale. Ahora continuamos con el fenómeno de integración. Usualmente en estas últimas 5 décadas del siglo XX, los fenómenos de integración se han hecho mucho más comunes.
características más actuales del mundo, como son la creciente globalización, sobre todo en la década del 90, acompañada del predominio de un modelo económico de libre mercado, el cual se nutre del intercambio entre los Estados-nación, ha hecho necesario adoptar medidas tendientes a mejorar la posición negociadora frente a otros estados. Esto último se ha logrado por medio de los procesos de integración regional que permiten a los países negociar como bloque. La formación de este tipo de bloques nace básicamente de una necesidad funcional en que cada uno de los estados que decide integrarse a un bloque lo hace porque ve en ello una de aumentar el bienestar de sus ciudadanos o simplemente por una cuestión de interés nacional. Acá podemos encontrar las características de los procesos de integración. Es usual que los estados a juntarse sean de estados soberanos, los estados emprenden el proceso integrador en forma voluntaria. Como todo proceso, se debe avanzar por etapas, es decir, el proceso debe ser gradual, las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas, de allí la necesidad de la progresividad y la convergencia del proceso. Por último, el proceso de integración se inicia con acercamientos económicos, pero lentamente también va abarcando e incluyendo nuevos temas de las áreas sociales, culturales, jurídicas y hasta política de los países miembros. Acá tenemos las tipologías y las clasificaciones de integración según sus grados. La tipología, tenemos integración territorial, integración nacional, integración social. Por sus grados, acuerdo preferencial, zona de preferencias arancelarias, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y por último integración económica completa. ¿Esto qué es? Cómo lo podés explicar de otra forma? O el resto, que, a ver, quiero ver si están vivos. ¿Cómo lo pueden explicar? ¿Qué interpretan? Porque, Graciela, ¿qué interpretás de esto? ¿Qué, ¿Cómo juega? ¿Qué es más, qué es menos? ¿Qué es un acuerdo? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un acuerdo preferencial y una integración económica, por ejemplo? ¿Qué crees que es eso? Si no, Jessica te lo explica, o Perla. Sería preferencias arancelarias como hay en el Mercosur, que dentro del Mercosur tenemos una preferencia, mejor dicho, no hay una preferencia, tenemos aranceles en común en los países miembros, en cambio en el otro no, es como, ¿cómo lo puedo explicar? Darle privilegios a una zona para no convertir entre nosotros y hacernos más fuertes. ¿Qué es, Perla, qué es más fuerte? ¿El mercado común o un acuerdo preferencial? Hello. Perla, are you there? Parece que se fue, profe. Perla ¿Puedo no contestar, está. profesor? No, vos sos el que estás poniendo el trabajo, no seas vivo. Déjame ver alguno que esté viendo la novela o que se esté duchando Vamos, mientras contesten. tanto. Federico Alguien. Acevedo. Federico, ¿qué crees? Vamos a hacer una tormenta de ideas. Porque están todas las camaritas puestas, pero no sé si están vivos. ¿Estás vivo? Bien. Sí, sí. ¿Qué te parece que es más mejor? ¿Qué te parece cuál es el que tiene un grado de mayor unidad? ¿El mercado común o la zona preferencial arancelaria? La. Ahorita se me queda dormido El en cualquier mercado común. momento con el almohadón ahí en la garganta. ¿Por qué? ¿Qué es el mercado común? ¿Cómo definirías el mercado común en diferencia? ¿Qué diferencia puede tener con acuerdos preferenciales? ¿Dónde lo podés situar? Que el mercado común permite también la movilidad de personas entre las personas del bloque. Ok. Si estamos hablando, por ejemplo, del Mercosur. Uy, se me tildó todo. Media hora más o menos. Ok. A ver si... Y a Ahí ver, está. para
quiero abrir un poco más, a ver a quién tengo del otro lado. ¿Quién no habló, por ejemplo? ¿Ronnie habló hoy? No le escuché a Ronnie. Ronnie. Contesten. Ahí está. Ronnie, ¿estás? Sí, estás. Entonces ¿Estás? se mueva. ¿Ariel está? Sí, profe. Yo creo que la unión, el mercado común, porque además de tener acuerdos preferenciales, también tiene libre circulación de factores Exactamente. productivos y un arancel externo común. Entonces, como que los acuerdos preferenciales están adentro de un mercado común. Y Facu, ¿qué entendés por unión económica entonces? Facu Ferrer. Ferrer. Bueno. Sí, profe, acá Okay. estoy. ¿Estás? Ok. Y la unión económica, porque es casi como el punto máximo, ¿no? Es... Cuando ¿Cuándo un hay unidad conjunto económica? cuando hay un conjunto de países, sea dentro de cierta unión, comparten no solo el mercado, sino también la moneda y Ahí bueno, está. eso. La realidad que la integración, esa es la unión económica, en la integración económica compleja lo tenemos, hay un solo ejemplo en el mundo, que es que han unificado una única moneda, que es el euro, porque cada país ha cedido, algunos dicen hasta su propia parte de la soberanía, al entregarla Espérense adelante, que ya vamos con eso, con Me la está moneda, adelantando. con la moneda y cosas. Bueno, listo, está bien. Dale, vamos, quería saber si estaban vivos. Bueno, dale, seguí. Otra pata. Ahora vamos con la Unión Europea. Muy bien. La integración de la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género y compuesta por 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. La organización se convertiría en la Unión Europea en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuiría las posibilidades de conflicto. En 1958 se creó, pues, la Comunidad Económica Europea, que en un principio establecía una cooperación económica cada vez más estrecha entre 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desde entonces se han unido a ellos otros 22 miembros, creando un enorme mercado único, también conocido como mercado interior, que sigue avanzando hasta lograr todo su potencial. El 31 de enero del 2020, el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, oficialmente Tratado de la Unión Europea, es, junto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea firmado en la ciudad holandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1993 y fue concebido como la culminación política de un conjunto normativo vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea, tanto para los futuros miembros como para los Estados firmantes en el momento del tratado. El tratado fue modificado 3 veces: Ámsterdam, Niza y Lisboa. En azul tenemos los países miembros, en amarillo los candidatos y en rojo el Brexit. Los ¿Qué es el países Brexit? miembros. Bueno, perdón. El Brexit es un plebiscito el que llamó el gobierno del Reino Unido, un plebiscito que la ciudadanía participaba como si fuera un comicio de votación, donde se decidía si seguían formando parte de la comunidad
de la Unión Europea o de alguna manera se independizaban o quedaban por fuera de la Unión Europea. En ese plebiscito se votó que sí, la gente votó, la mayoría votó que querían estar fuera de la Unión Europea por diferentes motivos. Uno creo que era principalmente porque no estaban, la sociedad británica no estaba muy conforme con esta oleada migratoria descontrolada que llegaba de algunos nuevos países miembros como de Europa Oriental. Y bueno, no sentían que estaban siendo beneficiados. Muy bien. Esa no, gordo, utilizar la que está abajo. ¿Cómo? No, perdón, sí. La Unión Europea no siempre fue tan grande como hoy en día. Cuando se inició la cooperación económica europea en 1951, los únicos países participantes eran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Con el tiempo se fueron sumando muchos más. La Unión cuenta actualmente con 27 miembros. O sea, de hecho todavía el Reino Unido sigue formando parte de la Unión Europea. Acá tenemos los nombres de todos los países miembros. Perdón, en la filmina anterior pusiste que el Reino Unido salió de la Unión Europea. Volvé Sí. una filmina para atrás. Ahí pusiste que salieron. No, avanzá una. Avanzá una. La otra. Ahí, en esa, con el tiempo se fueron sumando, el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero. Sí. Pero después dice el Brexit, por el momento el Reino Unido sigue siendo miembro. Entonces, ¿se fue o está? Sigue siendo de pleno derecho. Ok. ¿Y entonces en qué sentido salió? Como que no está, o sea, como que no está efectivo la salida. No es efectiva la salida. Porque también tenían que tener la concordancia de las naciones de la Unión Europea para irse. Porque todo acto que realices genera deberes y obligaciones, pero genera responsabilidades también, porque vos habías firmado un montón de cosas que decía que si estabas en la Unión Europea, tenías que seguir, tenías compromisos futuros que no podías deshacer de un momento para el otro. Entonces ese es el problema que tienen. Ellos se quieren retirar, pero no pueden retirarse del todo porque tienen estas incongruencias que tienen que terminar de resolver. Eso es lo de pleno derecho. Claro, exactamente. Muy bien, dale, ahora sí, vamos, avancemos porque yo Acá la vi tenemos ahí a la Laura, lista. Laura estaba con la duda, ¿viste? Acá tenemos los países miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. 19 de los 27 miembros utilizan el euro como moneda única. Y después tenemos los miembros del espacio Schengen, que es un espacio geográfico donde existe la libre circulación de los ciudadanos miembros de este espacio. O sea, cuando un húngaro cruza la frontera con Suiza, es como si fuera ciudadano suizo también. O sea, no se le van a pedir como a un ciudadano todos los requisitos para entrar a la comunidad como si fuera de otro lado. Es un ciudadano de la Unión Europea, por eso es parte del otorgamiento de la soberanía, que decís, bueno, ahora somos no solo tenemos una única moneda, sino que somos ciudadanos europeos. Bueno, entonces, esto es lo que le molestaba mucho a la ciudadanía británica, que por ejemplo
podían cruzar todas las fronteras hasta llegar a Gran Bretaña, y ellos sentían que estaban teniendo olas migratorias muy fuertes de un montón de países porque como que no había un control migratorio por este motivo. No solamente por el control, sino por la calidad de los servicios públicos. Hay países que los servicios públicos son muy buenos y hay países donde los servicios públicos son muy malos. Los servicios públicos se lograron por un trabajo eficiente del buen manejo de los recursos, de los impuestos que hizo un país. Entonces, si yo tengo, mira, Finlandia tiene uno de los mejores servicios médicos del mundo. No hay clínicas privadas, de hecho, todos los sanatorios son públicos. Es el socialismo que a mí me gustaría, donde vos pagás tus impuestos y no tenés que pagar nada más. Vos, con pagar el impuesto al Estado por lo que trabajás, tenés seguridad, y tenés seguridad en serio, tenés educación, y tenés educación en serio, tenés salud, y tenés salud en serio. No tenés que pagar impuestos para que idealmente tengas educación, seguridad, y salud, y después tengas que ir a pagar un colegio y tengas que salir a pagar una premédica, porque si no tenés Swiss Medical, estás en el horno, y si no pagaste a los de Prosegur para que te pongan la cámara en la puerta y ver la pantallita del tipo que está saludándote a todo el que entra, te afanan, o que la escuela pare todo el tiempo y haya paros sistemáticos y las maestras sean un desastre y tenés que ir a la escuela privada, que no es mejor. O sea, esto es una locura lo que pasa acá. Esto no es el deber ser, esto es lo que no debe ser, es el ejemplo de lo que no tiene que ocurrir. Entonces, vos tenés un país con todos los servicios públicos que son fantásticos, donde Internet es gratis. No es gratis, ya lo pagaste con los impuestos. Lo que pasa es que los políticos no se roban la plata y entonces hacen las cosas que tendrían que hacer. Entonces, si yo tengo un país que hace esto, entonces, ¿por qué viene el tipo del país de al lado, que es un desastre fiscalmente hablando, porque no pagan los impuestos, o porque se roban la plata, o porque no hacen las cosas que tienen que hacer, como por ejemplo pasa en España, y el español se cruza a Gran Bretaña y dice, soy europeo, y como soy europeo, atendeme en el sanatorio? A ver, un poco más mundano lo tenemos acá con lo que pasa entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no tiene tantos sanatorios y tiene sanatorios tan especializados como la ciudad de Buenos Aires, y la mitad de la provincia se viene a atender a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién paga los hospitales de la ciudad de Buenos Aires? Los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en un punto, alguien había planteado, un intendente hace muchísimos años, dijo, bueno, en los hospitales de Buenos Aires se atienden los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo por qué atender en el Hospital Fernández, en el Hospital Rivadavia, en los hospitales grandes que hay de Buenos Aires, al vecino de La Matanza. Lo quiero mucho, pero el de La Matanza, que vaya a atenderse en La Matanza. En La Matanza no hay hospitales porque se chafaron toda la guita. Y bueno, flaco, es un problema que tenés ahí. De hecho, es parte de la discusión que está ahora con el coronavirus. ¿Dónde van los pacientes? Si ustedes ven las estadísticas de todos los días, la cantidad de infectados y la cantidad de las camas de unidad de terapia intensiva utilizadas, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad y qué es lo que pasa en la provincia? Y dicen, no, va a explotar y van a morir todos, no salgan, pero la ciudad de Buenos Aires está administrado, está bien, porque tiene una cantidad de sanatorios que no la tiene la provincia, para la cantidad de gente que tiene. Entonces esa pelea que hay entre provincia y capital se da porque hay un gobierno de la General Paz para acá hay un gobierno, y de la General Paz para el otro lado hay otro gobierno. Bueno, ese mismo conflicto que tenemos nosotros entre la ciudad y la provincia, que no lo tienen los habitantes de la provincia de la capital, lo tienen los políticos, y el mamarracho que acaban de hacer ahora sacándole un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para resolver un problema que es de la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar la bonaerense? Si yo vivo, trabajo, estudio, como todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué mi plata tiene que ir a la bonaerense? Es un sinsentido. Bueno, no importa, eso no es para nada federal, no es parte del modelo de república federal que tenemos, es un mamarracho más. Bueno, esta misma historia le pasó a los británicos, y los británicos levantaron la manita y dijeron, muchachos, la unificación, la moneda, Claro. está todo muy lindo, esto está bárbaro,
pero a mí no me gusta que los españoles, que se están enterrando con el chavismo, porque se están enterrando con el chavismo, están haciendo la misma cagada que hizo Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Chile, Brasil, en cierta medida, o sea, ahora la están pasando mal, se crucen a Londres a hacerse atender en Londres. Entonces dijeron, no, listo, yo levanto la mano, mi nivel de vida es muy superior, mi estándar de vida es muy superior al de estos países que están en la debacle, o Francia incluso, entonces yo corto y me parto solo, me corto solo y digo, sí, después hacemos los tratados que quieran, negociamos, todo lo que quieran, pero acá, misma ciudadanía, no, los británicos son británicos y los europeos son europeos, yo me corto solo, yo atiendo a los míos, mis impuestos sirven para pagar mis hospitales y yo atiendo a mi gente. Hicieron un poquito rancho aparte, del todo a mí no me parece que está mal. Se pierde trabajo, se pierden conexiones, se pierden millones de euros y de libras en operaciones de comercio exterior, puede ser, pero después en el tiempo se va a equilibrar y los tipos no van a terminar pagando los impuestos para atender a los ciudadanos de toda Europa. Ese fue el tema del Brexit, por ahí vino la mano. Sí. Dale. Bueno, acá tenemos los países miembros del espacio Schengen, que son la mayoría. Sí, muy bien, dale. Ahora vamos a hablar de la estructura institucional, que son los órganos de la Unión Europea, las instituciones y organismos. En los más importantes tenemos el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, ¿qué más? El Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Consejo Europeo, Tribunal, bueno, este no es tan importante. Los más importantes son el Consejo Europeo, el Parlamento, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Esto funciona como un superestado. Un superestado son organismos supranacionales que tienen casi el rango de instituciones gubernamentales de un solo estado, porque tienen un parlamento, tienen un banco central, tienen un tribunal de justicia, tienen un consejo que representa a los gobiernos de cada uno de los estados miembros. Los estados miembros comparten la presidencia del consejo con carácter rotatorio. En la Comisión Europea representa los intereses de la Unión en su conjunto. Junta a las tres instituciones elaboran mediante el procedimiento legislativo, antes denominado condecisión, las políticas y leyes que se aplican en toda la Unión Europea. En principio la Comisión propone nuevas leyes y el Parlamento y el Consejo las adoptan. A continuación la Comisión y los Estados miembros aplican esta legislación y la Comisión vela porque las leyes se cumplan correctamente. O sea, legislan para todos los miembros de la comunidad. Sí. Bueno, hay otras dos instituciones que desempeñan funciones de gran importancia. Es el Tribunal de Justicia, vela por el cumplimiento de la legislación europea. El Tribunal de Cuentas, que controla la financiación de las actividades de la comunidad. Los poderes y responsabilidades de todas estas instituciones se establecen en los tratados que constituyen la base de todas las actividades de la Unión Europea. Los tratados también establecen las normas y los procedimientos que deben seguir las instituciones. Son acordados por los jefes de estados o de gobierno de todos los países y ratificados por sus parlamentos. Bien. Bueno, el Banco Central es responsable de la política monetaria. Sí, y regula los bancos, y regula junto con los bancos centrales de cada país
la emisión monetaria y la generación de gastos y recursos de cada Estado, para mantener el equilibrio fiscal en toda la Unión Europea. Sí. Bueno, y después hay otras organizaciones que son comités, que hay un montón de organizaciones en la Unión Europea. Bueno, pero ya los más importantes los mencioné, que son el Parlamento, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, y el Banco Central y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Ahora va a continuar Acevedo. Sí. Bueno, yo voy a proceder a hablar de lo que es el ALAC o ALADI, que se me trabó el teléfono. Un segundo. Se me trabó todo. Dame un segundo. Ahí está. Y el ALAC o ALADI, mejor conocido como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, o lo que es el ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los países latinoamericanos encontraban nuevas oportunidades para exportar sus productos a los países europeos afectados por la guerra. Para recuperarse del fuerte impacto, los productos exportados de Latinoamérica fundamentalmente fueron los productos del carne, azúcar y cacao, entre otros, y los integrantes de este grupo fueron Argentina, Brasil, Chile, México y Perú y Uruguay. Esto en el año 1960. Luego en este grupo se le incorporaron también lo que fueron los países de Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Formando el mayor grupo latinoamericano de integración, compuesto por 13 países. Estos surgen a partir del Tratado de Montevideo, en 1980, el TM80. Todos los artículos referenciados en esta parte son todos productos de ese tratado, que fue suscrito el 12 de agosto de 1980. Que básicamente los principios que regían son el pluralismo en materia política y económica, la convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de mercado común latinoamericano, como hablábamos antes, flexibilidad entre los países, tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros, es decir, tener preferencias por aquellos que no se encuentren tan bien desarrollados o necesiten un apoyo, y la multiplicidad de formas de concentración de instrumentos comerciales. Los métodos o mecanismos por los cuales se quería avanzar a este mercado común eran las preferencias arancelarias regionales, que se aplican a productos originarios en los países miembros, frente a aranceles vigentes para terceros países, acuerdos de alcance regional o comunes en la totalidad de los países miembros, y acuerdos parciales con la participación de 2 o más países del área. Estos de alcance parcial se encuentran en el artículo 6 a 9, que pueden ser de materias diversas como degradación arancelaria o promociones de comercio, además de complementaciones económicas, comercios agropecuarios, cooperaciones financieras, tributarias, aduaneras o sanitarias, y otros muchos campos más previstos que se pueden encontrar entre el artículo 10 y 14. Hay más información que no fue incluida en el PDF, en el PowerPoint, que fueron correcciones que me alcanzaron mis compañeros sobre el trabajo, que son la organización institucional, que lo busqué, está compuesto en el artículo 28 y 29 del tratado, que está compuesto por 3 organismos: el Consejo Ministro de Relaciones Exteriores, la Conferencia de Evaluación y Convergencia y el Comité de Representantes, y aparte un órgano técnico de Secretaría General. Dentro también de lo que es el ALADI se puede encontrar el PMDER, que sería el Sistema de Apoyo de Países de Menor Desarrollo Económico Relativo, que es lo que decía antes del tema de la equidad, o tener en cuenta países
que no se encuentren tan desarrollados o que no tengan las mismas condiciones. Bueno, en este artículo o en este sector lo que se hace es priorizar y tener condiciones más favorables para los participantes que más lo necesiten. Por ejemplo, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Dentro de las funciones que cumple la ALADI, podemos encontrar que el principal objetivo era promover el regional de la prestación de servicios, eficiencia de transporte, la difusión de la información de una forma clara y fácil, acceso, el desarrollo de la logística y la digitalización de los documentos intervinientes en el comercio. Estos ítems se encuentran, bueno, dentro de la misma página de la ALADI, que se pueden ver directamente si alguno quiere explayarse un poco más, y son la certificación de origen de manera digital, las cooperaciones financieras y monetarias, la facilitación aduanera, la logística, que dentro de la logística hay un grupo aparte, que es el ALALOG, que lo que hace básicamente es brindar apoyo e iniciativa, tanto con el fin de concientizar a los actores económicos de la importancia que posee el proceso, como el desarrollo del mercado de operaciones logísticas en la región. También está la parte de transporte. Perdón, ¿Cómo? ¿funciona hoy en día? ¿Está vigente o no le dan ni 5 de pelota? Básicamente no se le da mucha bola, que digamos. Por lo que yo leí, o sea, mucho no profundicé en ese sentido. Me profundicé más en la página principal y no en las últimas, ¿cómo es? En las últimas noticias en relación a la ALADI. Está bien, dale. Y después está el programa de operador económico autorizado, que es el OEA, que se centra básicamente en la colaboración entre las aduanas y las empresas. Y dentro también de lo que sería LADI estaba el sector de Expo LADI, que era el encuentro latinoamericano orientado a incrementar y fortalecer el comercio entre los países miembros. Y bueno, luego dentro de eso te encuentran todo lo que son los antecedentes históricos, que son acuerdos regionales de recuperación y expansión del comercio, donde toda la mercadería dentro del país exportador va a tener tratados preferenciales siempre y cuando se pueda justificar que se produjo dentro del país, dentro de uno de los países miembros, y dentro también de lo que son las promociones de comercio, que ahí está puesto en el PowerPoint, que dice artículo 13, artículo 14, y los acuerdos con otros